Sí, en la ciudad de Basa del Baso llegaron 220 Ajá. al correo. De ahí se repartían en los domicilios. Por eso en su momento también comunicamos que quienes no la recibían en su domicilio, por el motivo que sea, se acercaran al correo, porque obviamente al ser una carta documento hay una recepción que uno tiene que firmar cuando la recibe, y si no, emitir el reclamo correspondiente cuando no te ha llegado. Sí, convengamos que la carta de documento, por más desagradable que sea, es el medio Sí, fehaciente que tiene el Estado de dar con la persona. sí, sí. Llega esa comunicación pidiéndole que qué tiene que hacer la persona. Acá en Basa del Baso llegó los primeros días de junio, y a partir de allí decía un día, una hora y una dirección, que en este caso era en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde las personas, me incluyo porque a mí también me llegó, nos teníamos que presentar a una auditoría, como bien hoy dijiste, para demostrar con documentación respaldatoria que tenés determinada discapacidad o alguna enfermedad crónica, porque algunas pensiones son en ese caso, no una discapacidad, y obviamente dar constancia de la discapacidad que tenés. Se presume que te va a hacer un trámite por única vez. Se presume que sí. Bien, que cobran un beneficio por parte del Estado que es muy mínimo Sí. y a su vez, teniendo en cuenta que el trámite se hace en Concepción del Uruguay, te obliga a trasladarte a Concepción del Uruguay. Sí, obviamente las pensiones no contributivas por invalidez, para quien no lo sabe, es el 70% de una jubilación mínima. Así que ya se pueden estar imaginando el monto que esto significa, y si todas las personas sí o sí teníamos que trasladarnos a Concepción. Si vos ese día y ese horario no podías por algún motivo, lo informabas. Yo no estoy en conocimiento de alguien que haya informado eso, así que no sé qué respuesta han tenido, pero en ese caso se podía hacer. Y si no, sí trasladarte. Y el municipio, desde Desarrollo Social, fueron 2 transportes, 2 combis, acompañados, obviamente, para que necesitara esa asistencia, ese apoyo y ese acompañamiento. Bueno, al menos obviamente sabemos que hay un montón de gente que quedó fuera de eso, pero era lo que para ahí el municipio podía brindar. Bien, 220 personas en definitiva que tienen que ir, no digo a rendir cuentas, pero sí a demostrar que son beneficiarios de algo que le corresponde. Sí, así es. ¿Ustedes tienen información de que se haya en estos 220 casos deslizado algún error o el diablo haya metido la cola y le estén otorgando a una persona o a varias personas algo que no le corresponde, o que encuadraba con otro beneficio y no con una pensión por discapacidad? Nosotros por ahora no tenemos conocimiento real de eso, pero sí sabemos que por ahí en su momento tal vez hay personas que la cobran, por decirte, hasta, no sé, hace 30 años, una cosa así, y tal vez en su momento fue por un motivo y después al correr del tiempo ya no. ¿Viste? Eso puede variar, depende la situación en la que se les fue otorgada, en qué momento. Por ejemplo, hay personas que no tienen una discapacidad, pero sí una enfermedad, como puede ser diabetes, que por el costo de su situación alimenticia, digamos, se le hace ese apoyo económico como para que pueda cubrir al menos un poco de su tratamiento. En ese caso sería una decisión política, no un encuadre dentro de una norma que es para discapacidad. Claro, Digo, porque la presumo, ¿no? diabetes no es una discapacidad, Ah, obviamente. mm. Pero sí, bueno, en este caso a veces se derivan esas pensiones en esas situaciones, porque obviamente cuando uno va a solicitar una pensión no contributiva por invalidez, también acompañada de la documentación médica y personal, se te hace un estudio socioeconómico, que siempre la hace una asistente social certificada, con firma y Claro. sello. Eso se hace en una primera instancia en el municipio, en la comuna, y después Sí, va pasando niveles hasta que llega a, intuyo yo, el ANSES. sí, 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 sí. Bien. Bueno, eh, vos lo naturalizás, ¿no?
llegó tu carta documento, bueno, Sí. pero hay otras personas que no lo tomaron tan bien como lo tomaste vos. No, obviamente, además, la mayoría de las personas se asustan porque obviamente es una carta documento, ¿viste? Con lo que eso significa, desde el desconocimiento también, y todo lo que eso conlleva, ¿viste? Bueno, ahí había, entonces estuvimos sacando varias dudas, asesorando a las personas. Bueno, esto ya pasó, la auditoría fue para la gente de Once del Vaso el martes 26 de agosto. Ah, ya pasó. Ya pasó. ¿Y de los 220 cuánto concluyeron? La verdad, eso nosotros no lo sabemos porque es información personal Bien. de cada uno. Pero tenés una idea más o menos, asistió el 80%, el 20%, Yo me imagino que sí. Por ahí nosotros vamos a tener más esa información precisa a partir de este momento, por ahí que es más que nada lo que yo vengo. Y una vez que nosotros nos presentamos, te pongo básicamente en contexto, el 26 en Concepción del Uruguay, era en un hotel inaccesible, eso hay que resaltarlo. Muchas personas en Voz de Blaso ya están enteradas de esto. Yo incluso personalmente asistí con una persona que era usuaria de silla de ruedas, entonces no pude ingresar. en un hotel. En un hotel, el acceso al hotel eran de 7 escalones, no había rampa, no había nada. Así que imagínate. Perdón, pero ¿no hay suficientes oficinas públicas que tengan que hacer en un hotel? La verdad eso lo desconocemos. Yo estoy en una ONG que se llama Proyecto Imaginarte. Ellos desde allí intentaron que sea en otro lugar, pero obviamente como eso viene de una disposición del Estado Nacional y los médicos auditores son de Buenos Aires o de Córdoba, eso ya escapa a lo que uno localmente o el gobierno municipal de Concepción podía hacer. Bien, en tu caso, Sí. tomándolo como ejemplo, Sí, te tocó llegar hasta los auditores Sí. y vos que le presentabas una documentación o te interrogaban cómo fue el origen de tu pensión o cómo fue eso. Te pedían que vos lleves documentación respaldatoria de tu discapacidad, más tu CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, tu DNI y la carta documento que te había llegado. De eso, en mi caso, y entiendo que a la mayoría, no nos pidieron nada más que el DNI, un número de teléfono y si tenías el CUD como para que ellos copiaran lo que dice por los conceptos que se utilizan para la certificación de la discapacidad, copiaban tu diagnóstico y nada más. Ellos te entregan un papelito donde dice que antes de los 30 días tenés que rendir cuenta de toda tu documentación. Es decir, que vos tenés 3 opciones para enviar la documentación a ellos. Una es a través de correo argentino, otra es a través de la plataforma de trámites a distancia del gobierno, donde ahí se tramitan muchas cosas, incluso las pensiones por discapacidad, digamos, la pensión no contributiva por invalidez. Hoy en día se tramitan por ahí y una serie de otros programas que brinda el gobierno nacional. Entonces vos tenés que escanear y adjuntar la documentación ahí. Recién ahí termina tu trámite, que lo tenés que hacer, en mi caso y en la mayoría de las personas que fueron el 26, antes del 26 de septiembre, porque ahí se vence el plazo para hacerlo. Ustedes en el área de discapacidad y el área de desarrollo social con el personal técnico están al servicio de esos vecinos para reunir esa información y hacer todo esto que parece sencillo, pero no todas las personas saben escanear, subir en una plataforma, mandar, y peor aún, hay personas que seguramente tienen el beneficio de hace 20 años, 25 años, que tuvieron que haber guardado todos los papeles. Te piden siempre documentación médica actualizada. Eso siempre te lo piden, entonces por ahí muchas personas, incluso yo en mi caso, acudí a un oftalmólogo para que me haga un certificado con el diagnóstico actualizado de este año. ¿Viste? Pero también tampoco es que todos tienen esa opción. Otra forma también para rendir, que era la tercera opción, para rendir cuenta de esta documentación era personalmente en ANSES. Pero ¿qué pasó? El 26 todo el mundo que salía de ese hotel se iban directamente a ANSES a sacar un turno, por miedo a después no conseguir, porque vía telefónica nunca se consiguen, los turnos online también son complicados de conseguir.
lo mismo, cuando vas a hacer estos trámites, depende de la plataforma, el sitio web que vos los hagas. En muchos casos, viste, se satura el sistema, deja de funcionar y es un tema. No es que uno también... Si bien es sencillo, también obviamente, como hoy decías, para el que sabe hacerlo o que está acostumbrado, a veces el mismo sistema, los errores técnicos fallan y bueno, eso también colapsa en algún punto. Nunca se piensa en ninguna solución que le facilite la vida a la gente, ¿no? Siempre hay que complicársela, ¿no? Está fantástico. Sí, más de estas cuestiones, como hoy decía, se olvidan que son personas, o desde el simple hecho cómo vas a citar a las personas a un hotel que es inaccesible, pero yo creo que también eso pasa cuando no les preguntan a las personas que en realidad saben que son idóneas para este tipo de situaciones. Al menos si lo hubieran consultado a alguien que está en el tema o que mínimamente es empático, les hubiera dicho: miren, en este lugar es imposible hacerlo por esto y por esto. Ahora, si miramos las estadísticas, 220 personas con discapacidad en un pueblo de 10.000 habitantes para redondear. ¿Está dentro de los parámetros más o menos normales? Te pregunto esto, Nancy, porque se han conocido casos en otros distritos en donde pareciera que hubo una guerra. Hay un 80% de discapacitados, un número que uno dice, ¿qué les pasó? Sí, tengo conocimiento de otros lugares, por ahí no tan cercanos al nuestro, que sí, o sabemos que siempre ha habido, lamentablemente, muchas irregularidades, y después por esto también es que obviamente caemos todos en la misma bolsa. Entonces, sí sé, y es de público conocimiento, que se han cometido irregularidades o le han dado el beneficio a personas que por ahí no lo acreditaban o no era necesario o no eran... no reunían las condiciones. Perdón, o como dijiste en un pasaje, si no te entendí mal, tenían un criterio en un momento dado de la historia, hace 15, 20 años o 30 años, y que no es justamente apegado a lo que dice la normativa. Claro, tal cual. Y en Basavilbaso, si bien te acordarás que nosotros hicimos una digitalización del censo, y si bien no todas las personas obviamente brindan esta información, también es real que hace un par de años los trámites para gestionar una pensión no contributiva por invalidez están bastante frenados. En los últimos años te diría que acá en Baso no ha salido ninguna persona beneficiaria que comienza a cobrar su pensión no contributiva por invalidez, por más que tenga un certificado por discapacidad, porque eso también es un requisito fundamental para poder acceder a ese beneficio. Hay muchas personas que sí lo necesitan y están ahí a la espera y no lo tienen aún. Permíteme, ¿estás en conocimiento de que se haya suspendido algún pago en Basavilbaso? Por ahora no, porque ya te digo, tenemos hasta el 26 de septiembre para rendir cuenta de toda esta documentación, y supongo que a medida que se vaya encargando nuestra documentación iremos a recibir alguna notificación, algún mensaje, algo. Yo sé quién paga todo esto, ¿viste? Pues yo sé quién paga. Y también advierto que el hilo se corta por lo más delgado, pero pregunto, aquel que desde la buena leche, desde la buena fe, o sin tan buena fe ni tan buena leche, en algún momento encuadró a alguien en una normativa que era reservada para personas con discapacidad y no lo era, ¿se va a hacer cargo o se va a hacer dos veces víctima a la víctima? Y en esta situación, viste que es muy complejo, es complicado, la verdad no sé qué decirte, no sabemos qué va a pasar. Yo lo que siempre trato es de pedir que la gente sea un poco empática y entienda que son personas, ¿viste? Porque es muy difícil. Sí, partiendo desde las máximas autoridades, porque si te citan a que vos brindes información sobre tu condición y te citan a un lugar a donde no podés acceder, ya de movida tenés 60 kilómetros en el caso de Basavilbaso. Tenés que tener disponibilidad económica para ir. Y todavía que llegás a un lugar y no podés acceder, la verdad que por más genuino que sea lo que se quiere hacer. No es la forma. ¿No es cierto? No es la forma. Bueno, ¿y cómo termina esto?
¿Cómo termina? La verdad, no sabemos en qué va a terminar. Seguramente yo intuyo que un porcentaje bastante considerable, lamentablemente, de nuestros vecinos se les retirará el beneficio porque es lo que está buscando el gobierno con esta situación. Entiendo, obviamente, como siempre decimos, que hay situaciones que sí es justo, pero hay muchas que no. Siempre son más las que no. También siempre decimos... Pero permitime, pero si es injusto, se abrirá una instancia de reclamación. Porque Sí. no creo que sea una arbitrariedad, te saco porque te saco. No, yo supongo que habrá un espacio, un lugar y un modo de reevaluación, como ellos le llaman, pero no sabemos ni en qué tiempos, ni qué forma, ¿viste? Hay mucha incertidumbre desde ese lugar. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad hay mucha incertidumbre respecto a eso. No te brindan mucha información, que eso para mí es lo peor. No tener la información, no saber qué decirle al vecino que se acerca a la coordinación de discapacidad o con Viviana y en la oficina de acción social, saber qué responder, qué va a pasar, en qué momento, porque obviamente hay muchas personas que están asustadas, obviamente, y preocupadas por esta situación, ¿viste? Más allá del trato que han y que hemos recibido. Sí. La verdad que mucha incertidumbre, que creo que es lo que más debe de gastar hasta psicológicamente a la persona que por ahí tiene todo para demostrar que es un beneficio bien habido. Sí. Y está en la misma bolsa, como vos decís, de aquellos que por ahí están flojos de papeles. Claro. Eso siempre pasa en todos lados. Pero bueno, más en esta situación, incluso hay discapacidades que ya son irreversibles, como también es el caso de la mía, entonces como que nunca va a haber una mejoría o algo que vos digas, che, en un futuro no tenés más certificado de discapacidad, ya no cobras el beneficio. Está bien, pero te escuché decir, no sé si escuché bien, de que algunas personas, por haber tenido una enfermedad crónica, fueron beneficiadas por una pensión de invalidez. Sí, porque están enmarcadas dentro de este tipo de pensiones que se le podían tramitar en su momento a modo de ayuda o sustento para el plan alimenticio que tienen que seguir. Bien, bien. Un criterio que se utilizó. Sí, Y que es utilizado en todo el país. En todo el país, Sí. sí. ¿Y que está contemplado dentro de la ley o está ahí en el filo, depende de quién lo interprete o cómo lo interpreten? Sí, porque en su momento, vos fíjate que hoy en día por celiaquía hay una ley. Entonces, dentro de esa ley específica de las personas que tienen celiaquía, está enmarcada esta situación. Por ahí es una ley que es un poco nueva y que tal vez hace 25 años no existía. Hoy en día sí está esta ley, entonces se contempla tiene un marco normativo. Todo un lío. Bueno, Sí. suponiendo que las personas, por sus propios medios o con la colaboración del municipio, porque te escuché bien, llevaron en 2 transportes a personas que tenían esta situación vía carta documento y lograron acceder, que ya es un paso, a estos auditores, ahora tienen una segunda etapa que cumplir. Sí. Para esa segunda etapa, que no sé si será la última, pero por lo menos una ineludible, que tienen que presentar distinta documentación, ustedes en el área de discapacidad del municipio y de desarrollo social del municipio con el equipo técnico están al servicio de los vecinos. Es así. Cualquier persona que lo necesite, porque como bien decía, no sabe cómo hacerlo, no tiene para escanear también, porque eso es un tema, tener los medios para hacerlo, se pueden acercar de lunes a viernes por la mañana en la Oficina de Desarrollo Social con Viviana Pitman de 7 a 13 horas y por la tarde de 15 a 17:30 también se habilitó ese horario. El único día que no van a poder ir es este miércoles 3 de septiembre por la tarde, pero después el resto de los días sí. Y estamos en tiempo de descuento también, queda poco tiempo para completar eso, ¿no? Claro, porque como eran 30 días, tenemos hasta el 26 de septiembre para hacerlo. Reiteramos que una pensión nacional no contributiva es el 70% por discapacidad, es el 70% de un haber mínimo. De una jubilación De un haber mínimo.
Bueno, y que en la Argentina, según sostiene el gobierno, se han detectado que los porcentajes de personas con discapacidad a los que el Estado le está dando una ayuda a nivel general en todo el país van muy por encima de la media que debería tener un país que no ha tenido conflictos bélicos, que no ha tenido o sufrido catástrofes tan significativas, y que en eso se paran para justificar hacer esta auditoría. Que la anunciaron en los primeros meses de gobierno, ya van casi 2 y todavía está en pleno desarrollo, algo que por lo menos amerita, de mi parte fundamentalmente, una crítica, porque yo digo, me parece que se podría ser mucho más sencillo, mucho más simple. Y esto que acabas de decir, Nancy, de que fueron citados por auditores en un hotel, seguramente gratis no han ido al hotel. Digo, está habiendo tantas oficinas públicas, tantas dependencias, se podría haber facilitado incluso el acceso de la gente. Es más fácil trasladar, ¿cuántos tipos eran? ¿2 funcionarios? Sí. 2. Mucho más fácil trasladar a 2 tipos que a 220, por poner un número, ¿no? Porque ustedes seguramente habrán coincidido también en el día de la citación con otros tantos que eran de Concepción del Uruguay, o de Caseros, o de Herrera, o de Mantero, etcétera, etcétera. Me refiero al departamento de Uruguay. Sí, yo he tenido contacto, bueno, por esta ONG en la que estoy allí, que se habían acercado a la oficina de ANSES y le habían dado el número, que supuestamente eran 1.600 personas repartidas en 3 días. Así que imagínate. 1.600 bajo la lupa, digamos. Sí, yo en mi caso tenía un turno bastante temprano, 8 de la mañana, entonces, si bien vos ingresabas y en 30 segundos salías, literal, porque solo te pedían tu DNI, tu teléfono celular y te daban el papelito, no te pedían otra cosa. No había mucha gente afuera, porque es una realidad también que tendieron a mucha gente en la vereda del hotel, sí. Y ni hablar, obviamente, por una cuestión lógica de todas las personas con discapacidad motriz, era imposible que ingresaran en ese hotel. Eso era rápido y no había mucha gente en ese momento, a las 8 de la mañana. Pero sé que después de las 10 de la mañana sí se juntó mucha gente, muchísima. Y que tuvieron varias horas de espera y en la calle. Abusando de tu generosidad, repetí, bueno. Nancy, ¿qué es lo que pasa ahora hasta el 27 de septiembre? Sí, bueno, todo el que necesite enviar la documentación para terminar, al menos por ahora es lo que tenemos entendido, con el trámite de las auditorías, lo pueden hacer por correo argentino. Algunos que se sacaron el turno personalmente en ANSES van directamente, que eso también implica viajar a Concepción y entregar la documentación. Y si no, desde la Oficina de Desarrollo Social con Viviana Pitman, ya está ayudando a la gente que necesite escanear el material, la documentación y subirlo a la plataforma de trámites a distancia. Así que tienen que acudir a la oficina de lunes a viernes de 7 a 13 o por la tarde de 15 a 17:30, menos, esto lo voy a resaltar, este miércoles 3 de septiembre, que ese día no va a estar cerrada la oficina, pero los demás días sí. Y por favor que lleven la carta de documento que recibieron, su DNI, el CUD si lo tienen, y el papelito que les dieron ahí que dice hasta qué día tienen tiempo de culminar con el trámite, y toda la documentación respaldatoria que tengan, documentación médica que respalde la discapacidad. Termino con esto. ¿Sabés de algún caso al que le han suspendido preventivamente el pago de la pensión? No. Eso aún no se ha hecho.